Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al programa número 33 de Rural Hoy, este espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista, cuyo presidente, como cada jueves, está acá en la mesa conmigo. Buenas tardes, Augusto. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la audiencia y bienvenidos a este espacio Rural Hoy para quien nos siguen por primera vez. Bueno, contarles que, como bien decía Leo, es un programa de la institución hecho por productores y para productores, como nos gusta decir. Muy bien. Y caja de resonancia para inquietudes del sector. Sí, Que por nos hacen supuesto. llegar. Por supuesto, nosotros intentamos ser muy receptivos en ese... esa es la idea, digamos, justamente que se utilice en el buen sentido este programa para que sea esa caja de resonancia tan necesaria, ¿no?, en el sector agropecuario de esta región. Sí, señor, y haciendo también siempre jueves tras jueves un vínculo con las instituciones que también son del sector, como bueno, los muchachos de INTA que vienen siempre, de Unión Agrícola, de otras sociedades rurales. Sí, vienen pasando todas, Asociación para el Desarrollo, Asociación para el Desarrollo. Todas las instituciones de la región intentamos que tenga su espacio y que también sea de ellos, no solamente que participen, sino que lo sientan como propio. Sin duda, sin duda. Nos pueden escuchar en la 96.9 Radio Hoy a partir de las 15 cada jueves. Pueden ver los programas que fueron pasando con cada uno con su temática en el YouTube de Sociedad Rural de Reconquista. En el Instagram de Rural Hoy vamos subiendo recortes y momentos más destacables de cada programa. Los pueden revisar también ahí. Y para escucharnos pueden hacerlo también a través de la web en radiohoy.com. Y también está la posibilidad del streaming. Entrando en el Facebook de reconquistahoy.com van a encontrar el video en vivo y cada jueves nos hacemos compañía mutuamente, como lo decimos siempre. Tenemos... Y también por Spotify. Y también por Spotify. Pues tenemos un podcast. Sí, que va creciendo, lo hablábamos el jueves pasado. Todas las alternativas digitales, estamos en todos lados. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Hasta en la sopa. Tenemos 19 grados 5 a las 15:04 de la tarde y según el Servicio Meteorológico Nacional vamos a mantener esta mínima de 10 grados y 22 de máxima hasta el día domingo y después del lunes hasta el miércoles va subiendo la temperatura. Vamos a llegar hasta una mínima de 17 y máximas de 26, así que vuelve un otoño. Sí, una mínima probabilidad de precipitaciones para el sábado. Para el sábado, sí señor. Mínima, muy mínima. Pero bueno, fue mínima también la del día lunes y no hicimos registro. Y se hizo efectiva, no hicimos registro. Pero en algunos lugares, en la selva por ejemplo, 18 milímetros. Lindo. Sí. ¿Había pastura sembrada o qué había? Sí, trigo y bueno, avena también viene bien. Pero sí, en otros lugares no llovió absolutamente nada. Fue como bastante irregular. Exacto. Y está en la mesa con nosotros, que nos va a acompañar hasta las 16 durante todo el programa, el ingeniero agrónomo Federico Dique, por segunda vez también en este programa. ¿Cómo te va, Fede? Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia y a todo el equipo. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, gracias, Fede. Invitado especial hoy, ya vamos a contar por qué y de paso que nos acompañe en este tema del día de hoy, que lo estuvimos promocionando desde hoy. Tenemos la palabra de Carlos Echepare, consultor y analista. Vamos a hablar de derechos de exportación, conocido como retenciones. Carlos Echepare, ¿cómo va creciendo en importancia este programa? Tenemos Tonelli, Echepare. Invitados cada vez más de lujo. Sí, ¿no? Sí, señor. Se va ampliando. Bueno, presentamos a Alfredo y nos metemos en tema. Bueno, mientras hacemos la conexión con Carlos Echepare, tenemos otra vez celebración, Augusto. Tenemos el aniversario. En las efemérides de cada jueves es el aniversario de Sociedad Rural de Argentina. Sociedad Rural Argentina, sí. Feliz cumpleaños para Sociedad Rural Argentina. Tenemos sus referentes aquí en Reconquista, en la región, en la provincia de Santa Fe, con Soledad Díaz de Tejada, que siempre tenemos muy cercano el vínculo con ella como referente de la provincia de Santa Fe, del Distrito 6. Así que bueno, realmente una institución muy importante, de las primeras, si se quiere, en lo que tiene que ver con la actividad gremial del sector agropecuario. Con su sede ahí en Palermo y con un trabajo, creo yo,
cada vez más federal. La institución ya desde hace unos cuantos años ha tenido una política muy firme por salir de su centralidad de Buenos Aires y tener más presencia en el territorio. Yo creo que lo vienen logrando muy bien, así que bueno, un afectuoso saludo a esa noble institución. Y por muchos años más. Seguro que sí. Bueno, como vamos a hablar de derechos de exportación, estuvimos uno de nuestros invitados de programas anteriores, que es el señor Diego Dalla Fontana, recordarás. Sí, nos que hizo vino llegar por CRA. por CRA, exactamente, nos hizo llegar un Por CREA. Nos hizo llegar un informe de Barbechando, que también fue uno de los temas, Sí. y hablamos en aquel momento con Ángeles Naveira, Sí. que es la presidente actual. Ujú. Decía, un informe en realidad es una infografía que generó Barbechando con datos que van recolectando, y que en cuanto a esto de derechos de exportación hablaba de 3 escenarios posibles previo al 1 de julio, que era la fecha en la que se iba a restituir los derechos para soja y maíz, que finalmente terminó pasando. ¿Te acordás que la fecha límite era 30 de junio? Así es. Al 1 de julio volvió al 33% en el caso de maíz, el derecho de exportación, perdón, al 33% en caso de soja y al 12% en caso de maíz. 7% en caso de girasol. Trigo y cebada se mantuvieron. Se prorrogó el beneficio, si querés llamarlo de alguna manera. Y en estos 3 escenarios posibles, insisto, en la previa a esa restitución de los valores anteriores a la reducción, el primer escenario posible era que se mantengan las retenciones, que en ese momento eran del 26% para soja y del 9,5% para el maíz, y según este estudio de Barbechando, decía que el 39% del territorio cultivado con soja en campo alquilado era inviable. O sea, el negocio de la soja era inviable en el 39% del territorio, con esas retenciones al 26%. En el caso del maíz, el 50% era inviable, y hay un mapa incluso de colores que indica en qué parte del territorio se mantenía como negocio viable y en qué parte no, con rojo y verde, obviamente. Sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires eran los que quedaban en verde, en este caso. Por distintos una cuestión motivos. de productividad y cercanía al puerto, principalmente. Cercanía al puerto, exacto. En el caso de que las retenciones vuelvan, lo que finalmente pasó, al 33% en soja, el 80% de la superficie es inviable. Y otra vez queda esa misma parte del territorio, por lo que vos decías, por la cercanía al puerto y los costos productivos. Y el 60% de la superficie de maíz, siempre hablando en campo alquilado, era inviable. Sí, teniendo en cuenta y poniendo en contexto también de una situación coyuntural en cuanto al mercado agrícola internacional, de precios de los commodities muy bajos, ¿no? Exactamente. Y finalmente el tercer escenario, que es el que esperamos pero todavía no sucede, que es sin retenciones para maíz y para soja, el 99% del territorio con soja sería viable, sería un negocio nuevamente rentable, y el 89% en caso de maíz. O sea, todavía no es 100% viable la soja y el maíz sin retenciones. En todo el territorio. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Tenemos el contacto con Carlos Echepare, como lo habíamos anunciado. Buenas tardes, Carlos, si nos escuchás. Te saludan Federico, Leonardo y Augusto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto, Carlos. Un gusto tenerte en Rural Hoy. Bienvenido a nuestro programa. Este es un espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista. Somos, siempre decimos, un joven programa que estamos empezando, pero es un gran placer tenerte como invitado. Gracias por llamarme, no, al contrario. Bueno, recién empezábamos a adelantar algunas cuestiones sobre este tema, sobre derechos de exportación, del que queríamos hablar en el día de hoy, y hablábamos de estas variables y de este informe de Barbechando, de la viabilidad o la inviabilidad del negocio, sobre todo en soja y maíz con derechos de exportaciones. Y queríamos en principio consultarte, hacerte una consulta muy elemental,
que tiene que ver con el precio de los commodities. ¿Cómo se determinan en el sistema, en el comercio de granos argentino? ¿Cómo y quién determina los precios? Bueno, vamos por parte. El precio viene dado fundamentalmente en el caso del maíz, la soja y también particularmente en el trigo en función del mercado internacional. Ujú, Y de la competitividad que la Argentina tiene en ese mercado en función de la demanda a la cual puede abastecer. Partamos de la base que hoy por hoy en un mercado sobreofertado a nivel mundial, el precio lo pone la demanda. ujú, Y para llegar al precio que se paga en la Argentina, tenés que tomar como referencia, si querés, válida el precio FOB del Golfo de México en los Estados Unidos. Ahí lo traes con una serie de primas al precio FOB, bueno, Argentina, Rosario básicamente, a ese precio FOB de la Argentina, es decir, el precio al cual la Argentina exporta. Le tenés que descontar los derechos de exportación para cada uno de los productos y los gastos lógicos de cualquier exportación, más el beneficio eventual que puede tener una exportación o industrial que exporta. En el caso de la industria, además, tenés que descontarle el costo de fabricación del aceite y de la harina, y así llegás a lo que llamamos lo que sería la capacidad teórica de pago, es decir, cuánto puede pagar el comprador por la mercadería argentina. Y ahí, a partir de ahí, se arma el mercado. Lo que tiene que quedar claro siempre en el caso de nuestro sector en particular, y muy especialmente en la Argentina, es que el productor no tiene prácticamente forma de determinar el precio. El precio siempre viene dado por la capacidad de pago que tiene el comprador. Eventualmente puede ocurrir que frente a un proceso de falta de oferta, el comprador tenga que pagar algo más de lo que puede pagar trabajando a contramargen, pero lo habitual es que en la cadena todos los costos que se producen terminan en el bolsillo de un solo agente, que en este caso es el principal de todos, que es el productor. ujú. Muy bien. Bueno, y en cuanto a derechos de exportación, generalmente decimos, me gustaría que vos lo expliques mejor, ¿por qué hablamos de un impuesto distorsivo? Bueno, vamos por parte. Nosotros tenemos una malformación histórica que es llamar a los derechos de exportación retenciones. Ujú, Ese es el primer punto que hay que aclarar. Cuando un impuesto es una retención, se supone que te está reteniendo algo que después te devuelven o lo tomás mm. a cuenta de otro pago. En realidad, en el caso de los derechos de exportación, no hay ningún proceso de retención, son un impuesto. Y como te decía antes, en el caso de la conformación del mercado argentino, el derecho de exportación se transforma directamente en un impuesto a la producción. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque cualquier productor en la Argentina, produzca lo que produzca, que tenga derechos de exportación, independientemente de si la mercadería va al mercado externo o queda para consumo interno, le descuentan el derecho de exportación porque el mercado lo arma fundamentalmente la exportación. Vamos con un ejemplo a ver si se entiende. En el caso de la soja, por ejemplo, que es el producto más importante de las exportaciones argentinas y el que paga los derechos de exportación más elevados. El derecho de exportación de la soja es del 33% y de la soja argentina que se produce, pongamos en esta campaña algo más de 50 millones de toneladas, el 90-92% se exporta, ya sea como poroto, en la parte minoritaria, o como aceite y harina. En ese caso, entonces, el que pone el precio es el mercado externo. Independientemente, ese pequeño porcentaje que va al consumo interno, también te descuentan ese precio, porque no tiene sentido que un comprador te pague más si el mayoritariamente que compra, la demanda que más compra, te está pagando menos y el productor le está vendiendo a ese precio. Pero vayamos a otro ejemplo, en el caso del trigo, por ejemplo. En el caso del trigo tenemos una producción que podrá ser de 20 millones de toneladas y un consumo interno de 7. Esos 13 millones de toneladas en realidad prácticamente le ponen precio a los 20. Y acá la diferencia está en que el derecho de exportación que te descuenta el exportador que efectivamente exporta, esa parte va al Estado. El derecho de exportación que, entre comillas, te descuenta aquel que utiliza el trigo, el maíz o la soja para consumo interno, queda como un subsidio al consumo interno. Ahora bien, y este es uno de los grandes problemas que tiene este gobierno, que
como no conoce mucho de campo, conoce lo que le han leído en los libros, en la teoría económica. Y los libros de la teoría económica dicen que cuando hay un subsidio de esas características para el consumo interno, debe llegar al consumidor final. Es decir, nosotros en la Argentina deberíamos pagar mucho menos el pan, deberíamos pagar mucho menos la harina, deberíamos pagar mucho menos la carne, porque está recibiendo un subsidio quienes producen esos productos a través de pagar menos por la materia prima en el consumo interno. Pero todos sabemos que, lamentablemente, en la Argentina esa teoría económica no funciona y ese descuento que se le hace a los productores en realidad se queda en la cadena, no llega al consumidor final. De hecho, hemos visto durante los años recientes del gobierno del kirchnerismo, por ejemplo, que había precios controlados para el trigo, para el maíz, había volúmenes que no se dejaban exportar, había derechos de exportación y el precio del pan, el precio de la carne, el precio de los pollos seguía subiendo, independientemente de estar controlado el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque la incidencia de esa materia prima que genera la carne, que genera el pollo o que genera el pan, la harina, etcétera, es mínima dentro del total de los costos. Existen otro montón de costos, servicios, mano de obra, etcétera, que tienen mucha mayor incidencia. Entonces, quienes no conocen la realidad de nuestro mercado creen que poniendo derechos de exportación también están ayudando a controlar la inflación. Y eso no es verdad. Lamentablemente en la Argentina tampoco eso es verdad. Por lo tanto, termina siendo además un impuesto distorsivo porque vos ganes o pierdas por el solo hecho de producir, lo terminás pagando. No tenés forma de no pagarlo. Porque el derecho de exportación se te descuenta del precio. Si me pongo del lado del gobierno de los gobiernos prácticamente de los últimos 50 años, te podría decir, el derecho de exportación tiene un atractivo. Es muy fácil de recaudar, no hay forma de evadirlo, y vos controlando 10, 12 empresas, que son las 10, 12 empresas exportadoras, estás prácticamente controlando todo el mercado y que nadie evada. Porque hay otra cosa que también tenemos que saber. El derecho de exportación, el exportador lo paga cuando ingresa los dólares, no tiene forma de evadirlo. Por lo tanto, indefectiblemente se lo va a descontar al productor. Y ahí tenemos otro tema más. En la década del 90, por ejemplo, había una diferencia. No había derechos de exportación, es cierto, había un tipo de cambio, si querés, controlado, la famosa convertibilidad del 1 a 1, pero los productores tenían una posibilidad, que era cobrar su operación en dólares. El exportador no tenía la obligación de ir al Banco Central y transformar los dólares en pesos. Este gobierno lamentablemente no ha hecho eso tampoco y entonces el productor sufre una doble extracción. La extracción que significa los propios derechos de exportación, pero también en momentos como estos, en que empieza a haber un diferencial en el tipo de cambio, ese diferencial en el tipo de cambio también el productor lo pierde porque obligatoriamente el exportador tiene que transformar los dólares en pesos y en el tipo de cambio el gobierno también le saca un pedacito. Sí, más que claro. Carlos, hablabas del desconocimiento con respecto del gobierno nacional, con respecto a las políticas públicas agropecuarias o a los efectos de las retenciones sobre las economías regionales. ¿Qué pensás, por supuesto, aparte de bajar las retenciones, qué pensás que es lo que no está viendo el gobierno con respecto a la incidencia de las retenciones en el interior profundo del país? Bueno, ahí decís otra cosa que es clave, ¿no? Lo que significa el campo para todo nuestro país, que básicamente, digamos, desde la General Paz para allá y desde la General Paz para acá también, vive de lo que se recauda a partir de la generación de divisas del campo. Hay que tener claro otro concepto. La Argentina exporta, pongamos un número redondo, entre 70 y 80 mil millones de dólares por año. De esos, aproximadamente entre 50 y 55 mil provienen del sector agroindustrial. Y acá hay que tener algo claro. El sector agroindustrial, en un conjunto, desde el productor, el proveedor de insumos, hasta la demanda industrial, si querés, es uno solo, pero además tiene intereses contrapuestos y no solamente responde a la producción de soja. Si bien la soja es la más importante, todos sabemos que en nuestro país se producen muchas otras cosas. Por supuesto, carne, trigo, maíz, cebada, lo que se llama habitualmente economías regionales, no sé, el azúcar, algodón, el girasol tabaco, en nuestra zona. ¿Qué? Algodón, girasol en nuestra zona. Algodón, girasoles, hay infinidad de productos, las frutas, las verduras que se producen en la Argentina y que están... es cierto que hoy esos no tienen derechos de exportación, pero todo eso hace a lo que llamamos el campo y es muy difícil de conciliar en una sola palabra. Ahora bien,
Cuando hablamos de la actitud del gobierno, lo que yo les diría a ustedes es que traten de pensarlo de esta manera. ¿Cuáles son las políticas en favor de la producción que han visto que ha hecho este gobierno desde que asumió? Y no van a encontrar ninguna. O muy pocas si es que encuentran algunas. Pero probablemente les vayan a decir, como dice el propio gobierno, bueno, pero estamos manejando la macro. La macro está bien, van a escuchar. Ahora, yo digo, esa macro que está bien, que se basa en el superávit fiscal, por ejemplo, que efectivamente lo tenemos, es consecuencia de estarle sacando al campo todos los años 8.000 millones de dólares en materia de derechos de exportación. Solamente Entonces, en materia de exportación. claro, si vos me decís, ¿sacás los 8.000 millones de dólares de derechos de exportación? ¿Hay superávit fiscal? No, hay déficit. Entonces, ¿qué macro es la que está bien? Es una macro artificial. Es decir, para que esté bien la macro, hay que seguirle robando al campo, como el propio actual presidente Milei lo decía durante la campaña. No veo que la macro esté bien. Es decir, la macro está bien con las mismas políticas negativas hacia nuestro sector que tuvimos durante los años anteriores. Y ahí está la cuestión. Porque adicionalmente a eso, al haber quitado, por supuesto, el fenómeno de la inflación, que sí es cierto, permitía disimular muchas de las falencias del campo, como algo que ustedes mencionaban, yo los escuchaba antes, el tema de los alquileres, por ejemplo, y demás. Esas falencias se disimulaban. ¿Por qué? Porque la inflación de alguna manera tapaba las ineficiencias. La inflación tapaba las ineficiencias. El productor salía pesos de un bolsillo y metía pesos en el otro bolsillo. Cuando metía esos pesos eran más de los que habían salido. Y no era que ganaba, era que como consecuencia del efecto de la inflación se daba ese efecto, si querés, psicológico de ganancia. Sumale a eso que podía obtener créditos en pesos con una tasa de interés que siempre estaba por debajo de la inflación. Es decir, había todo un manejo muy particular que hizo que durante todos estos años, a pesar de las políticas negativas que hubo para el sector, la producción más o menos siguiera funcionando. Si nos atenemos a lo que pasó, por ejemplo, como retrocediéndose en el tiempo, a la década del 90, vamos a ver que en la década del 90 sería un fenómeno muy similar a en donde, con un tipo de cambio del famoso 1 a 1, los productores no tenían derechos de exportación, ahora los tienen, pero en aquel momento no había derechos de exportación, y a lo largo de esa década desaparecieron entre 80 y 100.000 productores. ¿Por qué? Y porque le sacaron, de alguna manera, no le dieron tiempo a adaptarse. ¿Se entiende esto? Es decir, vos no podés a una persona que está toda su vida trabajando en la producción, decirle que ahora, como este gobierno le ha dicho, para seguir funcionando como productor, tienen que hacer carry trade. Ya de movida, viste, los que conocemos a los productores, sobre todo a los más grandes, les cae mal, les cae muy mal, porque ese mismo carry trade es poner la plata a trabajar, para hacerla fácil, ¿no? Si yo te tengo que decir a vos que para vivir de tu trabajo tenés que poner la plata que ganás a trabajar en otras actividades, básicamente financieras, y vos a su vez estás invirtiendo para trabajar, vos me vas a decir, ¿y para qué invierto en el trabajo? Directamente no invierto en mi trabajo, la pongo a hacer la timba financiera, que muchos se enojan cuando lo digo, y dejo de producir. Claro. Y vivo de la timba financiera directamente. ¿Para qué voy a correr los riesgos de clima, de enfermedades, de los cultivos y demás, si me están diciendo que además de eso tengo que ponerme a trabajar en el carry trade? Imagínate que un productor agropecuario, yo digo, es un fenómeno. Si realmente hace las cosas como pretenden que las haga, es un tipo que tiene que saber de cultivos, de insumos, de siembra, de cómo comercializarlo, de cómo venderlo, de los fletes, del transporte. Y ahora encima le tengo que decir, y toda la timba financiera también la tenés que saber manejar, porque si no, no vas a poder vivir del campo. Me parece que es una locura pedirle a alguien que trabaja en eso que haga eso. Es lo mismo que si yo le pido a un operador de una mesa de dinero, para que vos ganes operando en la mesa de dinero tenés que producir trigo. Claro. No tiene sentido, me parece. Y eso es lo que está pasando hoy y me parece que es lo que le falta al gobierno, particularmente a toda la gente que está en el Ministerio de Economía. Y el presidente Milei, que puede saber mucho de teoría económica, evidentemente de campo, está muy mal asesorado, muy mal rodeado, muy mal aconsejado por gente que, bueno, tendrá otros intereses. Carlos, ¿cómo te va? Federico Dique te saluda. Hola, Fede. ¿Cómo va, che? Mira, con esto que estás diciendo, en lo personal yo veo muy lejano lo que sería la quita total de retenciones. ¿Cómo ves la posibilidad de alguna segmentación de acuerdo a las zonas, de acuerdo a la escala productiva, a la cercanía al puerto, algún tipo de segmentación en este sentido? Ese es otro tema muy interesante.
Yo no estoy muy de acuerdo con la segmentación, si bien es cierto que, yo lo dije medio al pasar así, pero cuando hablamos de economías regionales o producciones regionales, ahí cometimos un error, porque hablamos de economías regionales y hablamos, por ejemplo, del azúcar, del tabaco, del algodón. Pero quien produce soja en Tucumán o en Salta, en realidad también es una economía regional. Totalmente. Porque no es lo mismo Sí. producir soja en esas zonas que producir soja a 200 kilómetros del puerto de Rosario. Las condiciones son totalmente otras. Durante el gobierno de Mauricio Macri, si ustedes no se acordarán a lo mejor, pero se hizo una experiencia en ese sentido. Acuérdense que Macri sacó en los primeros 2 años los derechos de exportación del trigo, del maíz, pero dejó los de la soja, con la pretensión de bajar los 5 puntos todos los años. Lo bajó el primer año, los 5 puntos, el segundo año ya no los pudo bajar, y entonces se hizo un programa de compensación a aquellos productores que estaban a una determinada distancia de los puertos, creo que eran más de 400 kilómetros, y se les reintegraba parte de lo que habían pagado en materia de derechos de exportación. Funcionó relativamente bien para ese momento y es una posibilidad, por supuesto. Pero todos sabemos que en este contexto macroeconómico que estamos viviendo hoy, me parece que no es el camino que elegirían estas autoridades. Ahora, yo te voy a dar una mala noticia. Yo te dije, en la década del 90 no existían derechos de exportación y desaparecieron casi 100.000 productores. El problema de la Argentina en este nuevo contexto, similar en algunas cuestiones a la década del 90, es que con quitar los derechos de exportación los productores se van a dar cuenta que a lo mejor no les alcanza. Y también me agarro de algo que decían ustedes al principio, hablaban de los precios muy bajos del mercado internacional. La mala noticia es que esos precios no son bajos, son los precios que tiene el mercado para una situación de oferta y demanda como la que estamos viviendo, en donde hay una buena oferta, con los principales países produciendo las cantidades que están en condiciones de producir. Me refiero a Estados Unidos, para que tengan una idea, este año va a tener una cosecha de más de 400 millones de toneladas de maíz, 120, 130 millones de toneladas de soja, con Brasil produciendo 130, 140 millones de toneladas de maíz y 160, 170 millones de toneladas de soja, y nosotros aportando ahí en el rezagado tercero o cuarto puesto según se trata del cultivo, y una demanda que ya no es la demanda que te comía todo como fue la demanda de la década de los 2000 al 2010, particularmente motorizada por China, una China que está aprendiendo a manejar mucho mejor los mercados y que entonces no está tan desesperada por comprar, sabe cómo comprar, de alguna manera maneja el mercado cuando el mercado está sobreofertado. En ese contexto no hay que olvidarse que también el mundo, nosotros producimos alimentos, y el mundo quiere alimentos baratos. Nosotros mismos decimos, che, subió tal cosa, che, subió el pan, subió la carne, subió esto, no me gusta. Sí. Y el mundo quiere lo mismo. Somos todos más o menos iguales, quieren alimentos baratos. Entonces el mundo va a alimentos baratos. Entonces yo te decía, te voy a dar una mala noticia. Hoy los productores de Estados Unidos, los productores de Brasil, pierden y no tienen derechos de exportación. Pero ¿por qué siguen produciendo? Y siguen produciendo porque tienen una cantidad de políticas que apoyan esa producción. Claro. Ahora, cuando vos querés producir en la situación que tiene que producir el productor argentino con políticas que lo castigan, se hace terriblemente difícil. Entonces vos me decís, y el 90% de la superficie de soja es antieconómica hoy producir. Y seguramente que sí. Ahora, si sacan los derechos de exportación, no necesariamente esa soja, suponete, que estamos hablando de soja en este caso, va a ser rentable. Porque ahí tenés otro fenómeno, que es, por un lado, probablemente se dé, y eso es un problema de los privados, hay que tenerlo claro, un aumento en los alquileres, primer elemento. Y no se olviden que en la Argentina más del 70% de la producción se hace vía alquileres. Y está la pelea entre los propietarios y quienes trabajan la tierra. El propietario te dice hoy, yo también pierdo, claro, porque el propietario, una cosa es cobrar 16, 18, 14 quintales de soja al precio que tenía hace 2 años, y otra cosa es cobrar los mismos quintales de soja pero al precio que tiene hoy. Recibe mucho menos. Además, con la inflación en dólares que tuvimos en la Argentina o que tenemos en la Argentina, también se le vuelve complicado al propietario vivir. Entonces el propietario, cuando vea que el productor de soja va a recibir un poco más y eventualmente quitaran o bajaran los derechos de exportación, le va a decir, che, pagame más a mí también. Claro, lógico. Y ahí se va a generar una disputa. Pero es una pelea entre privados. Pero después, el otro gran tema es la competitividad de la Argentina, que se va a ver muy acotada por los problemas de infraestructura que tenemos. Hoy la Argentina no está haciendo obra pública, antes la hizo mal, no hemos tenido un desarrollo, no tenemos caminos, no tenemos ferrocarriles, no tenemos transporte en condiciones nuevas, digamos, el transporte es muy viejo, todo lo que tenemos, los puertos son todos privados. Es decir, hay un montón de limitaciones que se van a empezar a ver el día que quiten los derechos de exportación. Porque esto es el dato. Hoy los derechos de exportación tapan todo.
Y decimos, bueno, hay que sacarlos, perfecto. Pero también hay que advertirle al productor que tiene que pensar que tiene que hacer un montón de esfuerzo más para que sin los derechos de exportación la cosa sea más o menos rentable. Fíjate, hoy en el caso del trigo, por ejemplo, el trigo es el cultivo que más negativo da y tiene un derecho de exportación del 9,5 comparado con la soja que tiene 33. Es decir, el trigo hoy, y miramos hace unos días un informe de la Fundación FADA, creo, el 80% de la renta se la llevan los estados. Y de ese 80%, el 70% o 70 y pico por ciento se lo lleva el Estado Nacional. El resto son las provincias y los municipios. Pero entonces, me parece que también hay que empezar a advertirle al productor. Hay que pelear por los derechos de exportación, que es la primera gran muralla que tenés adelante. Ahora, cuando te saquen los derechos de exportación, te vas a encontrar con una realidad que también es dificultosa, insisto. Porque hay que acostumbrarse a que estos precios del mercado mundial son los precios que el mercado mundial quiere. El mercado mundial, así como nosotros en nuestra vida de todos los días, no queremos gastarnos el 80% de nuestro sueldo en alimentos, porque queremos vivir también de otras cosas. Entonces, el mundo quiere alimentos baratos. La Argentina siempre fue competitiva porque era uno de los países que tenía menores costos para producir. Y por eso le ponían derechos de exportación y le ponían todo lo que le ponían y seguía produciendo. El problema es que hoy tenés un fenómeno que son los derechos de exportación y otro problema que es real, que es el tipo de cambio. Es decir, cuando vos tenés un tipo de cambio controlado, por más que digan que hayan liberado el cepo, pero por otro lado no te dejan, por ejemplo, a los productores cobrar en dólares, como debería ser si realmente hubiera un tipo de cambio libre, entonces la cosa cambiaría, como no le dejan a las empresas comprar dólares, hay un montón de limitaciones que siguen haciendo que el tipo de cambio siga estando controlado. Totalmente. Sí. Perdón. No, la pregunta, Carlos, por lo menos la última de mi parte, tiene que ver con, en esta lucha que mencionamos, para quitar, hacer entender a este gobierno nacional y a todos los que antecedieron también la importancia de quitar definitivamente las retenciones. ¿Cuál es el rol? Y por ahí no es lo ideal que la pregunta te la formule yo como presidente de la sociedad rural, pero ¿cuál es el rol de las entidades? Te he escuchado varias veces muy crítico con respecto a las entidades gremiales del sector agropecuario. ¿Cuál es tu opinión con respecto a hoy por hoy esta lucha que se está dando por parte de las entidades agropecuarias justamente? Mira, a mí me duele, vamos a ser claros, a mí me duele muchísimo criticar a las entidades de productores, me duele muchísimo, porque las quiero y particularmente a una que es Confederaciones Rurales Argentinas, porque fui parte de ella y conozco el esfuerzo que hacen los dirigentes para mantenerla viva. También vamos a ver si me das tiempo, a ver si puedo explicar todo lo que siento. Es decir, ¿por qué los critico? Porque me da bronca. Me da bronca el deterioro de nuestras entidades, porque no son capaces de afrontar y decir la verdad. ¿Qué es decir la verdad? Bueno, yo creo que gran parte de lo que le pasa a nuestros dirigentes y en particular a nuestras entidades tiene que ver con que los productores la miran de lejos, no participan. Yo no te quiero meter a vos en problemas, pero si te pregunto, por ejemplo, cuántos socios tiene la Rural de Reconquista respecto de cuántos productores, seguramente van a ser bastante menos de los que deberían ser. Totalmente. Si te pregunto a vos cuánto pagan de cuota mensual esos productores, sería ridículo. No quiero ponerte en ese compromiso. Pero eso es una parte del problema. Por eso los dirigentes, me parece a mí, que son lo que son porque no hay otros que estén en condiciones de participar, de dedicar su tiempo, la mayoría, no en todos los casos, pero por lo menos hasta donde yo sí en Confederaciones Rurales Argentinas, son ad honorem. Hay otras entidades que los dirigentes cobran sus muy buenos sueldos todos los meses, directos o indirectamente, pero bueno, es un problema de los socios de esas entidades. Y después lo que hay, creo yo, falta un sinceramiento de parte de esos dirigentes. Es decir, mira, yo soy presidente de tal entidad y mi entidad vive de esto. Para que los productores entiendan de qué viven sus entidades, que no viven directamente del aporte de los productores en su gran mayoría, por no decir todas, que viven de lo que pueden manguear por ahí. ¿Viven o sobreviven? Viven o sobreviven. Y entonces no tienen las características, no tienen los recursos necesarios para contratar a la gente que necesitan para estar, entre otras cosas, muy bien asesoradas. Y yo te voy a poner nombres y apellidos para que se entiendan. Muchas veces, y yo lo he hecho también,
criticamos a gente como Gustavo Idígora, como Roberto Domenech, como la gente de mi amigo Diego Ciparelli, todos amigos míos, ¿eh? Y los criticamos duramente porque hacen su trabajo, que es defender a quien son sus empleadores. Es decir, Gustavo, en el caso de Gustavo, no es presidente de ninguna empresa exportadora, es un empleado de los exportadores, a los exportadores le pagan para que los defienda. Roberto lo mismo con los procesadores de pollo, Diego con los molinos harineros, es decir, hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Y yo siempre digo, a mí me gustaría tener en las entidades de productores a alguno de ellos, o alguna de esas características. ¿Y por qué no los tenemos? Porque no se les puede pagar. Porque no se les puede pagar, así de fácil. Porque no hay recursos para pagarles. Ahora, y ahí va la otra parte, yo le pregunto a los productores, que son tan mezquinos en bancar a sus entidades, y somos tan de lengua suelta, si querés, en criticar a los dirigentes. Pero yo los critico por esto que te estoy diciendo, entre otras cosas. ¿De dónde creen que sale, y acá se ofenden cuando lo digo, el sueldo de Gustavo, de Diego o de Roberto? Sale del bolsillo de los mismos, porque todos los costos de nuestra actividad caen en el bolsillo de los productores. Entonces, si bien vamos a seguir y cuando lo escuches se va a enojar, con el presidente de Seara, con Gustavo, a Gustavo le paga Seara o el centro de exportadores. Esa plata de Seara del centro de exportadores, ¿de dónde sale? De lo que aportan las empresas. Claro. Y esas empresas, en sus costos, tienen el sostenimiento de Seara y el centro de exportadores. ¿Y dónde lo trasladan eso? Al precio que le pagan al productor, que es mínimo. Pero la suma de todos esos, si miramos toda la cadena, vamos a llegar a la conclusión que todas esas entidades, todas las que hablábamos, todas, Sí. Vos hablabas de Barbechando, bueno, todas, Sí. todas, Canar Rural, yo, vivimos de la plata de los productores. Y eso no hay que olvidarse nunca. Y por eso te da bronca que sean esos mismos productores que te dicen, no, para acá no tengo plata. Claro. ¿Cómo para acá no tenés plata? Porque CRA te dice directamente que te la está pidiendo. Claro. Ahora, cuando vos no te das cuenta que estás sosteniendo todo el circo, Sí. permítame el término, que hay atrás de eso y que muchas veces juega en contra de tus intereses. Totalmente. Entonces, esa falta de conocimiento es la que a mí me molesta porque los dirigentes también la tienen. Y no son capaces de afrontar a sus, entre comillas, dirigidos y decirles, muchachos, esta es la realidad. ¿Con qué quieren que pague un asesor si no tengo un mango? Sí, y vivo de lo que me da X. Pasa muchas veces por una cuestión de comunicación también, ¿no? La capacidad de comunicar sí, correctamente. ¿Sabes qué? También falta conocimiento de muchos, porque vos hablás con ellos y no saben por qué les pasa lo que les pasa. Y por qué los productores no participan. Totalmente. Porque además tenemos otra cosa los productores son 250.000 y son 250.000 opiniones que quieren ser la de él. Y ese es otro problema, ¿viste? Si en la rural de Reconquista no hacen lo que yo quiero, me voy de la rural. Sí. Tal cual. Y no es así, es decir, es cierto, los exportadores, los molineros, los industriales, son muchos menos, pero se sientan en una mesa y te aseguro que discuten a morir. Ahora, una vez que dicen vamos para allá, van todos Están para todos allá. de acuerdo. Totalmente. Carlos, Más una que última, claro. nos quedan unos minutitos de conexión. Quería hacerte la última pregunta en relación a esto que vos nombrabas de la situación de los productores y de la carga impositiva, entre otras dificultades. Sin embargo, la producción no merma. ¿Qué lectura haces vos? ¿Cómo sigue el productor argentino produciendo con todas estas dificultades? Bueno, es lo que te decía antes. Yo tengo unos gráficos que a veces los muestro en donde vos ves por periodo presidencial, desde la época de los militares del 70, previo a Isabel Perón y a Perón, es decir, que ustedes seguramente ni habían nacido, algunos de ustedes. Sí, 73. La producción argentina va creciendo. En todos los periodos presidenciales. No hubo un periodo presidencial que bajara. Y cuando digo la producción, tomo el área sembrada, porque a veces la producción está influenciada por factores climáticos que uno no maneja, ¿no? Pero inclusive el periodo de mayor producción, ¿saben cuál fue? El último de Alberto Fernández. Aún con la seca esta que tuvimos tan fuerte hace un par de años atrás. ¿Por qué? Y porque, te decía antes, la inflación disimulaba muchas cosas. Y el productor, en lo que para mí fue, por un lado, el productor lo traiciona su vocación, ¿viste? Yo siempre peleaba con los productores cuando me dicen, lo mío es una pasión. Le digo, no me jodas, empezá a pensar que lo tuyo es un negocio. Porque yo también tengo mis pasiones, yo siempre hacía el mismo chiste. A mí me hubiese gustado jugar en la primera de Boca y no podía jugar ni de aguatero. Entonces tuve que laburar de otra cosa para vivir. Pero bueno, entonces, si vos tenés la suerte de trabajar en tu pasión, tenés que
luchar para vivir de tu pasión, porque si no se te acaba el negocio. Y entonces, lo que pasó precisamente es que el productor, para sobrevivir, tranqueras adentro, se hizo cada vez más eficiente. Vos a un productor, y te lo digo por experiencia, le podías hablar de un insumo nuevo que salía que iba a rendir 10 kilos más y se mataba por conseguirlo. Ahora vos ibas y le decías, mirá, ¿sabés qué? Tenés que operar en opciones, tenés que operar en... Te decía, no, no hagas tan jodido, eso no me gusta. ¿Por qué? Porque su pasión es producir. ¿Está? Entonces, y cuando le decías, bueno, entonces trabajá con la cadena, respetá la cadena. No, pero si a mí, y lo voy a decir con nombre y apellido, a mí viene Cargill y me paga más directamente. ¿Por qué voy a trabajar con el acopiador, la cooperativa o el corredor? Porque si no, la cadena pierde transparencia. Y vos, Cargill hoy te paga más, pero mañana tal vez te pague mucho menos porque vos ni te vas a enterar cómo está el mercado porque rompiste la transparencia. Pero todo eso es información, todo eso es, si querés, educación, vamos a decirlo así. Ahora bien, al productor no le gusta eso, le gusta producir. Y entonces se hizo muy eficiente en producir, hasta que ya no aguanta más ahora. Y vos me decís, creció. Sí, efectivamente creció por eso y por lo que la inflación disimulaba. Ahora, por otro lado, vos mirá cómo creció Brasil, mirá cómo creció Uruguay, mirá cómo creció Paraguay, mirá cómo creció Estados Unidos. Yo les digo algo a ustedes. En la década del 90, cuando se hicieron los acuerdos del Mercosur con Brasil, Brasil pedía arancel cero para la Argentina e incluso, ¿para qué productos? Trigo, maíz y carnes. ¿Por qué? Porque trigo, maíz y carne se los compraba la Argentina. Hoy Brasil, trigo compra cada vez menos. Maíz exporta mucho más que la Argentina y produce 3 veces lo que produce la Argentina. Y en carne es el principal exportador de carne vacuna, de carne de pollo y de carne de cerdo del mundo. Entonces decimos, nosotros crecimos un poquito, sí, pero Brasil nos pasó por arriba. Claro, y Brasil gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro. Pero saben que hay sectores que hay que, entre comillas, protegerlos, favorecerlos, porque son la llave. Tiene el horizonte claro. Son la llave para la energía, para la alimentación y también ahora para la energía. Sí, la pregunta podría ser, en todo caso, y se la podemos ampliar después a Fede, pero ¿cuánto más podría haber sido ese crecimiento productivo? Exacto. ¿Cuánto nos perdimos de producir? Claro, yo me acuerdo cuando yo era un poco más chiquito que ahora, decíamos, ¿cuándo llegaremos a los 100 millones de toneladas? Y finalmente un día llegamos porque apareció la soja RR, apareció la siembra directa, por eso llegamos, aclarémoslo, por eso explotó la soja a mitad de la década del 90. Claro. Sí. Y después, bueno, a los 120. Y tardamos en llegar, pero llegamos. Y a los 140. Y ahora estamos ahí en 140. Pero, ¿cuántos de ustedes escuchan hablar de los 200 millones? Bueno, Brasil está en cerca de 400 millones. Con tierras que son mucho menos aptas que las nuestras, con costos que son más altos que los nuestros. Es decir, me parece que con un clima ahí diferente está la gran diferencia. Con un clima muy diferente también. Por eso te digo, con un clima muy diferente, claro. Carlos, ha sido muy amable, muy claro y como te dijimos al principio, fue para nosotros un honor tenerte acá en Rural Hoy. Un abrazo muy grande para todos. Y gracias, cuando Carlos. necesiten, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos Echepare, analista y consultor. Bueno, un lujo que nos dimos. Totalmente, un lujo que nos dimos, que podrían haber sido varias horas más de charla, porque realmente muy interesante. Claro, porque de cada cosa que va diciendo... Muy crítico y muy transparente también, ¿no? Sí, no se guarda nada. No se guarda nada, claro, como debe ser. Es su trabajo de analista también, analizar todo, ¿no? Así es. Hacemos una breve pausa y seguimos. Continuamos en el programa 33. Bien, seguimos con nuestro invitado de hoy, que lamentablemente vamos a tener... Lamentablemente, no, digo... ojalá que pueda venir en otro programa, porque no vamos a alcanzar seguramente a desarrollar todo lo que teníamos pensado, porque nos quedó chico el programa nuevamente. Pero tenemos con nosotros a Federico Dique, flamante presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la tercera circunscripción. Tercera circunscripción, que es Reconquista, digamos. Bien, y bueno, como es siempre habitual en nosotros decirlo, es un programa de las instituciones de la región, como ya lo dijimos también en el comienzo de este programa, y cómo no íbamos a tener la visita de un presidente electo hace muy poquitos días, joven, que le da, yo creo que una nueva impronta, o le va a dar una nueva impronta a la institución, una oxigenación que viene siempre
muy bien. Y bueno, y que es un colegio muy allegado a la producción agropecuaria, si bien la agronomía tiene muchas aristas, pero bueno, está siempre muy involucrado con la producción agropecuaria, así que bueno, bienvenido de nuevo, Fede, y felicitaciones. Gracias chicos por el espacio. Como bien decían, a partir del 23 de junio, que fue la asamblea, me toca el honor y la gran responsabilidad, digamos, de presidir al Colegio de Ingenieros. Contar que el colegio es una institución pública, pero no es estatal, no es una entidad gremial, ni mucho menos sindicalista, sino que es una institución que regula lo que es el profesionalismo dentro de lo que es la ingeniería agronómica. Esa regulación se la hace a través de la matrícula, a través de un tribunal de ética, digamos. Lo que buscamos es transparentar todo el ejercicio de la profesión. Bueno, y está por supuesto relacionado a todas las universidades que tienen esta carrera, que bueno, en nuestra región vienen de varios lugares, ¿no? Estamos nutridos de varias universidades, e inclusive hoy tenemos nuestra propia facultad de agronomía. ¿Está bien así? Sí. Creo que es a través de la UNL que se cursan los primeros años acá en Reconquista. El colegio está dividido en 4 circunscripciones, donde tenemos Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y Reconquista, y el afluente de profesionales a las 4 circunscripciones prácticamente de todo el país. Acá principalmente lo que es Reconquista tenemos en cercanía lo que es la UNE, Corrientes, la UNL en Esperanza, y bueno, algún anexo también que hay ahora de la UNL acá en los primeros años de cursado en Reconquista. UNR también, en Rosario también Sí, la Facultad de Zavalla. De Zavalla, claro, también hay muchos profesionales de esa. Pero en aquella zona también llegan chicos de Córdoba, de Entre Ríos, hay una facultad en Oro Verde, Entre Ríos, que también llegan a Santa Fe. La verdad que hay varias universidades que generan profesionales todo el tiempo y que sí o sí tenemos que trabajar desde el colegio para atraerlos y lograr que estén matriculados y de esa forma transparentar lo que es la profesión, digamos. Un profesional que está matriculado y ejerciendo la actividad de forma legal y ética también le da transparencia. Una empresa que contrata a un ingeniero agrónomo sabe que el colegio, a través de la matrícula y de las continuas capacitaciones, permite o asegura que alguien contrate, independientemente de los perfiles, digamos, contrate a alguien que está capacitado y habilitado para ejercer la profesión, principalmente en las tareas legales, digamos. Claro. Ya que mencionaste la palabra capacitación, desde el colegio también se ofrecen capacitaciones para los ingenieros. Continuamente tenemos que estar brindando capacitaciones, principalmente por el desarrollo que va teniendo la agronomía, y sobre todo teniendo en cuenta el campo laboral que tienen los ingenieros, que uno dice ingeniero agrónomo no es solamente en el campo, sino que también tenemos todo lo que es ley de fitosanitarios, asesoramiento a puntos de venta, a comercios, tenemos lo que es la parte de docencia, lo que es medio ambiente, investigación, extensión, las instituciones públicas que también emplean ingenieros agrónomos, digamos, es bien amplio lo que es la rama laboral de la carrera. Preguntarte por expectativas en este nuevo rol que vas a tener ahora al frente del colegio. Mi idea es lograr un colegio abierto y generar esto que por ahí veníamos hablando atrás del micrófono, de lograr la participación y el recambio. Recambio, no sé si generacional, pero sí de personas y de perfiles que se vayan sumando a la institución para hacer su aporte, su impronta y lograr un colegio grande, abierto y principalmente cercano a la comunidad y a la comunidad no rural. Porque muchas veces estamos viendo, o lo que vengo viendo hace tiempo, que la gente que no está vinculada a la ruralidad
no sé si es la palabra es peca, pero obra mucho con desinformación. Claro, Desconoce, por ejemplo, lo que es la ley de fitosanitarios. Entonces escuchan o participan de charlas por ahí de grupos ambientalistas donde el 80% de lo que le dicen no es real, pero no tiene cómo verificar eso porque en realidad no hay desinformación, digamos. Y cuando vos no estás informado, das lugar a ocupar ese espacio con otro tipo de comentarios. En lo que es ley de fitosanitarios, por ejemplo, esto da para hablar un programa completo, un programa de completo esto, de esto, sin duda. Y podríamos traer gente de la Comisión de Fitosanitarios al programa, pero se trabaja muy fuerte sobre todo lo que es el asesoramiento y la asistencia a los productores que trabajan con fitosanitarios. La ley engloba el término fitosanitario todo lo que es insecticidas, herbicidas, cura semillas, fertilizantes. Por lo tanto, ya de entrada desterrar todo lo que es el concepto de agrotóxico y ese tipo de, o plaguicida, ese tipo de conceptos que se escuchan, que en realidad no son correctos. En todo lo que es aplicaciones tiene que estar primero la indicación técnica con una receta, con un profesional matriculado y habilitado. Y todo eso sale desde el colegio, digamos. Cumplir la ley significa tener la receta, tener el operario que va a hacer el trabajo, tiene que estar habilitado, capacitado y habilitado. Eso también con capacitaciones que hace el colegio a través del Ministerio de la Producción. Al mismo tiempo tiene que estar en ese lugar de la aplicación, al momento de la aplicación, el veedor, que también es un ingeniero agrónomo, controlando todo lo que es las condiciones ambientales, que el viento esté en la intensidad y en la dirección adecuada, que no vaya el viento para la zona del centro poblado, digamos. Entonces, cuando se cumplen todas esas cuestiones, la población tiene que estar tranquila que el trabajo se está haciendo bien. Y esto te lleva a decir, bueno, el ingeniero agrónomo, independientemente del lugar donde le toca estar, siempre está pensando o trabajando para producir alimentos de forma eficiente, alimentos inocuos, y es una rama de la carrera que es muy, muy, muy importante, digamos. Y sin duda. No estoy seguro de que la sociedad en sí conozca todo. Claro. Conozca en profundidad. Bueno, nosotros hemos dedicado un programa completo al tema de fitosanitario y vamos a seguir trabajando en el tema porque es algo que da mucha tela para cortar, así que, bueno. Y acá se nos abre una puerta con lo que mencionaste, comisión de fitosanitarios. ¿Es una comisión dentro del colegio? Dentro del colegio, la organización del colegio es una comisión directiva en la cual estamos 15 profesionales y al mismo tiempo se coordinan distintas unidades de gestión, distintas unidades de trabajo, dentro de lo cual está fitosanitario, está buenas prácticas agrícolas, cuidado del medio ambiente, conservación de suelo, y tenemos otras que son más de ordenamiento interno y de comunicación, pero sí, tratamos de dividir el trabajo en pequeños subgrupos. Sí, para ser más eficiente la labor. Para eficientizar el de ahí trabajo. tendremos algún invitado pronto seguramente. Para abordar. Sí. Federico, se nos ha ido el programa. Sí, felicitaciones nuevamente, gracias por esta visita y bueno, y como se lo decimos siempre a nuestros invitados y sobre todo ahora que liderás esta institución, estos micrófonos siempre están disponibles para cualquier tipo de información sobre, en este caso, sobre el colegio. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, a disposición. Gracias, Fede. Nos vamos, Augusto, pero vamos a recordar en estos últimos 30 segundos el evento de mañana. El evento de mañana, sí, esta jornada de puertas abiertas, esta Expo Maquinarias. Expo Maquinaria en Acción. Expo Maquinaria en Acción, organizada por el INTA, la Experimental de Reconquista. Bueno, yo me he comunicado con sus organizadores esta mañana a ver si había alguna novedad, algo para informar. Está todo a pleno, están a full trabajando, imposible salir al aire un ratito, me dijeron, porque estamos descargando máquinas. Meta pala. Así que bueno, nos encontramos todos allá, vamos a tener una hermosa jornada seguramente, para aprovechar y sacarle jugo. Exacto, entonces mañana viernes 11 a partir de las 8:30 a 9,
con mucha maquinaria haciendo muestra, por eso lo de maquinaria en acción, con conversatorios sobre temas interesantes y a lo largo de todo el día. Sí, nos han pasado ¿Sí? fotos que no alcancé a dársela a Alfredo para que la suba, pero bueno, están laburando a full, mucha maquinaria para ver. Claro, en cuanto a la muestra... Para los amantes de los fierros Sí, y también, bueno, mucha teoría y también su parte de ganadería, ¿no? Con Sí, el tema señor. de manejo de agua, Sí, pastizales también. Con- Así que para todos los gustos. Claro, con la muestra de maquinaria en acción, por si por ahí no pudiste ir a la mañana, recuerden que se hace a la mañana y se repite a la tarde. O sea, podés ir a la mañana, podés ir a la tarde, podés acomodar tus horarios también, porque seguramente todo el mundo está en el campo Sí. ahora laburando también. Y las charlas a partir del mediodía. Después del mediodía. Después del exacto, mediodía. Exacto. Ujú. Nos vamos, gracias Alfredo, gracias Fede, gracias Augusto. Gracias a ustedes. Será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.